ex diputado por el Parlasur, mejor dicho, para el Parlasur por la provincia de Corrientes, en los estudios del ET7 Canal 13 de Corrientes, porque en el marco de la Feria del Libro está presentando su libro La Patria Grande es el Camino Parlasur, un trabajo que ya en alguna oportunidad nos lo trajo, lo compartimos y lo analizamos, pero bueno, ahora lo va a hacer en el marco de la Feria del Libro. Alejandro, muy buen día. Buen día, la verdad que agradezco mucho a la SADE que me invitó en su espacio dentro de la Feria del Libro para esta presentación, para darme la oportunidad de transmitir y contar un poco de qué se trata, ¿no? Este libro, que es una recopilación del trabajo que hicimos durante estos 8 años en el Parlamento del Mercosur. No ¿Es un compilado sobre tu trabajo parlamentario, sí, o es un compilado sobre el trabajo parlamentario y alguna conclusión respecto de la proyección del Parlasur? Las dos cosas. Las dos cosas. En principio, lo que yo quise poner en este libro es que a partir de la participación, a partir de lograr consenso, a partir de escucharle a la gente que tiene mejores proyectos que nosotros, los políticos, como yo siempre digo, hemos logrado incorporar dentro de la agenda del Parlamento del Mercosur y después dentro de la agenda del Mercosur, inclusive hay proyectos que tuvieron repercusión mundial, como son el protocolo del SICA, el tema del chamamé, que le toca directamente a Corrientes, el tema de la integración energética del Mercosur, la posibilidad que tenemos a partir de que podría tener Corrientes a partir de una estrategia de integración regional en los proyectos pendientes que tenemos para crecer como región. Y creo que eso marca en mi vida por lo menos un antes y un después también en el conocimiento de oportunidades. Y me decía que me acompaña en el libro de Álvaro Fontana, que fue un amigo que durante los 8 años me acompañó desinteresadamente y me ayudó para darle un formato a los proyectos para presentar. Y bueno, cuando se nos ocurrió hacer este libro, dijimos, bueno, tenía que quedar que nos quede algún mensaje para seguir trabajando hacia el futuro. Entonces, más allá de mi actividad en lo personal en el Parlamento, quisimos poner en este libro plantear un debate, abrir la posibilidad del pensamiento de integración que podemos tener y que ese pensamiento de integración, ¿cómo lograrlo? O sea, no solamente... ¿Qué tan lejos estamos de lograr que el Parlasur se transforme, por ejemplo, en algo práctico como el Parlamento Europeo? Mira, el Parlamento Europeo tuvo una evolución en su historia y el Parlamento del Mercosur está siguiendo esa evolución. A mí me tocó representar a Argentina, como vos bien sabés, ante el Parlamento Europeo en Eurolat durante 6 años. Fui jefe de la delegación argentina, también participé de la negociación Unión Europea-Mercosur y eso me permitió conocer de adentro al Parlamento Europeo y ver las problemáticas que ellos han tenido a lo largo de la historia. El Parlamento, para que la gente entienda y le sea fácil, es el poder legislativo del Mercosur, de los estados del Mercosur. Entonces, en ese poder legislativo que si se llega a consolidar, como se consolidó el Parlamento Europeo, que yo creo que la evolución natural del desarrollo y crecimiento de los pueblos, pasa a partir de darnos la oportunidad de entender que cuando uno tiene una propuesta regional tiene mucho más fuerza. Yo pongo como ejemplo siempre 2 puntos que a mí me parecieron emblemáticos, digamos, ¿no? Que compartir, Corrientes tenía la intención de hacer que el chamamé sea patrimonio de la humanidad y no lo podía lograr. Entonces yo le pido al secretario de Cultura de Corrientes el proyecto que gentilmente me dio y yo llevé al Parlamento del Mercosur, logramos que sea patrimonio del Mercosur y después fue patrimonio con ese proyecto. Pino Solana en la UNESCO logra, porque vio el mundo que tenía consenso de los países vecinos, que era un acervo cultural del Mercosur esa música, y esas fueron las evaluaciones que se hicieron para que sea patrimonio de la humanidad. Entonces uno, cuando construye en comunidad y más allá de las ideologías políticas, es una cosa que hace mucho, porque la integración cultural de la región es muy importante, Martín, es tan importante como las otras cosas. Entonces, sin dudas. Yo creo que eso fue un logro de todos los correntinos, ¿no? Yo fui un eslabón más en ese camino, para lograr ese objetivo. Y en ese sentido, otros proyectos, por ejemplo, la utilización adecuada de la hidrovía, la posibilidad de que Corrientes tenga puertos sustentables y que podamos utilizarlos, la interacción con los ferrocarriles. Mirá, los estudios que hay a nivel mundial dicen que si vos tenés la producción en los
en el marco de los 300 kilómetros donde está la producción primaria, tenés transporte, tenés energía, tenés conectividad, hace que esa posibilidad de desarrollo industrial sea sustentable y posible. Y Corrientes está en ese punto. Entonces, creo que todos los políticos correntinos, yo por eso, en particular en Corrientes, cuento experiencias que tuve con legisladores de la oposición, inclusive, en el caso de Brear, en su momento me dice, che, ¿cómo puede ser que no se habilite en su momento el puente de Ituzaingó? Bueno, llevé el proyecto al Mercosur, él presentó otro con otros legisladores llanos acá en Corrientes. Valdés en ese momento era diputado nacional, presentó en el Congreso de la Nación, sacamos en el Mercosur y el proyecto nuestro en el Mercosur se firmó en el Mercosur y a los 2 meses se estaba habilitando el puente de Ituzaingó arriba de la represa después de 25 años. Entonces, más allá de las cuestiones políticas, yo quiero destacar que cuando uno es parlamentario del Mercosur por Corrientes, elige uno solo. Entonces uno tiene que tener una visión estratégica general y entender que la cuestión partidaria uno debe dejar de lado. Y a mí dejar de lado un poco la cuestión partidaria, si bien me alejó un poco de la provincia, pero me permitió entender que proyectos que tenían muchos sectores de la sociedad política de Corrientes históricamente, que yo fui recopilando a lo largo de mi militancia política de toda la vida, pude llevarla adelante. Entonces, proyectos, por ejemplo, que siempre nosotros regionalmente nos planteamos por qué nos manejan los precios de la carne, de los cereales desde Estados Unidos, cuando nosotros a nivel regional podemos lograr tener mejor competitividad, sí, de hecho, tenemos mayor volumen. Si pudieran alinearse las políticas exportadoras de Brasil, Argentina y Uruguay, serían actores centrales del mercado. Producimos 3 veces más que el mercado de Chicago, que es el que nos marca los precios. Entonces, creo que ahí presenté un proyecto que trabajamos y logramos consenso en la creación de una bolsa de cereales del Mercosur. Ahora le falta a los presidentes tomar esa iniciativa. Hay iniciativas nuestras que han tenido repercusión. Qué difícil es plantearse un escenario común cuando, por ejemplo, hoy tenés a 2 protagonistas en las presidencias de Brasil y Argentina que están en los arcos ideológicos, ¿no? Bueno, pero fíjate una cosa, yo tengo el primer protocolo, la primera crisis que nosotros tuvimos fue la del Zika. Cuando yo llego, yo llegué al Parlamento del Mercosur y todo el mundo decía que era una porquería, no servía para nada, que no tenía sentido, que ni siquiera el presidente de la República decía que no nos pagaban ni los pasajes. Yo me cargué en la nasta de mi auto, mi familia, fuimos, juré, y cuando llegué ahí me encontré con ministros de Lula, del gobierno de Brasil, y en ese momento gobernando Dilma Rousseff, como Costa, Chinaglia, 4 más. El vicepresidente de Venezuela, canciller, en ese momento Venezuela estaba incorporada al Mercosur. Por Paraguay y por Uruguay lo mismo. Por Argentina, Tayana, Filmu, Rossi, ministros, Santa María, personalidades. Sí, dirigentes de peso. Dirigentes de mucho peso. Banosi por el sector de masa en ese momento. Pepín Rodríguez Simón, que era uno de los principales asesores. Y yo dije, toda esta gente acá no puede estar. Acá sí esto no sirve para nada. Y bueno, los hechos me demostraron, en el primer mes, de que eso era muy importante. ¿Por qué? Porque sale el protocolo del Zika. El problema del Zika. Yo llevo un protocolo que hoy forma parte de ese trabajo que llevé en febrero de 2016, que en marzo hacemos el foro, y repercute en 76 países. Y hoy forma parte del protocolo que utiliza la Organización Mundial de la Salud para el Zika, dengue y chikungunya. Entonces, nada más ni nada menos. Entonces quiere decir que cuando uno trabaja, y en ese cuando protocolo, se deja atrás la ideología y se busca el pragmatismo de trabajar grupalmente y de manera regional, obviamente se obtienen logros. Y mira, cuando Brasil es muy serio en todo eso, porque el representante de Brasil, hoy jefe de la delegación, Celso Russomano, es del sector opositor a Lula, y ellos tienen como vicepresidente hoy a Chinaglia, que es un senador de Brasil. Brasil tiene representación, y Celso, que fue Celso y Chinaglia son 9 veces fueron reelectos ya senadores por sus respectivos partidos. Realmente hombres de mucho peso de Brasil, pero que son totalmente opositores. Entonces, en ese sentido, hemos logrado consenso con las ideologías más extremas existentes en el Parlamento en todos estos proyectos que hemos avanzado, y donde Corrientes realmente cumple un rol preponderante y posible para hacia adelante. Ahora, a mí nunca me gustó presentar un proyecto que no se podía hacer, porque ideas tienen muchas ideas. No, seguro. Pero entonces sí. Siempre yo busqué, por ejemplo, yo propuse que se haga
que en la hidrovía el problema más grande que tenemos cortito, es falta de porque control. nos vamos, Ale. Cortito. Sí, sí. Falta de control. Viajé a Estados Unidos, hice un gran esfuerzo, miré si se podía poner un escáner, si existía, me fui a Panamá, miré, vi, se puede poner un escáner, sí. Presenté un proyecto para poner un escáner en el puente General Belgrano, otro en Zárate Brazo Largo, para terminar con el contrabando, narcotráfico, todas las cosas que pasan en la hidrovía que hoy no lo podemos comprender. Entonces yo creo que trabajando en conjunto, dándonos la oportunidad, dejando de lado las cuestiones partidarias, inclusive ideológicas, pero fundamentalmente coincidiendo en una cosa, que la política es una acción colectiva, una acción de la comunidad y una acción que en el marco de la unidad se pueden lograr objetivos muy interesantes, ¿no? Cortito, ¿a qué hora presentás esto? A las 3 de la tarde en el Auditorio Guardiola Aniela, Sí. que es en el centro de convenciones. Mucha gente por ahí todavía no ubica mucho, porque es un lugar muy nuevo, muy lindo. Realmente estuve ayer, una muestra fantástica atrás del shopping del Centenario, ¿no? Muchas gracias por tu presencia. A ustedes, gracias. Quiero mandarle un abrazo muy grande a la familia del ingeniero Eduardo Barrio Nuevo, que ha fallecido en las últimas horas. Hay que decir que los amigos y quienes quieran despedirlo van a poder hacerlo a partir de las 18:30 o 19 en Sepelios del Paraná, por Avenida Independencia. Mañana a las 15 horas se lo va a despedir de manera físicamente definitiva al ingeniero Barrio Nuevo, persona con quien he compartido mucho, he tenido muchas charlas muy interesantes. Le quiero mandar un abrazo grande al senador Martín Barrio Nuevo, a toda su familia, a todos sus